Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. ¿Cuánto había deseado tener esta cena con ustedes? Jesús le dice a sus apóstoles: bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a este su programa El Tesoro de la Fe. Hoy voy a estar hablando con ustedes, con un invitado, sobre la última cena de Jesús. Pero, ¿qué pasó en la cena? ¿Qué ritos hizo Jesús? ¿Qué profecías dijo? ¿Qué les enseñó Jesús a sus apóstoles? Descúbrelo aquí, en tu programa El Tesoro de la Fe. No te vayas y ya regresamos en unos instantes. Ya estamos de regreso, aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Hoy vamos a hablar de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Una vez más, tengo la alegría de presentarles a ustedes a un gran sacerdote que me ha estado acompañando en esta serie de la vida de Jesús, y quiero darle la bienvenida una vez más. Padre Luis, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. ¿Cómo se siente el Padre? Muy contento, ¿verdad? Y más, ¿verdad?, como vamos viendo estos programas, ¿verdad?, más interesantes acerca de nuestro Señor Jesucristo, y en este, ¿verdad?, que es muy especial, en este momento tan íntimo que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles antes de padecer. Padre, vamos a hacer un poquito de historia, porque vamos a hablar de la última cena de Cristo, o la Pascua, cuando Jesús cenó por última vez con sus apóstoles. ¿Por qué no vamos para empezar a hablar sobre lo que es la Pascua? Y vamos al Antiguo Testamento. Porque, Padre, si nosotros vamos a escuchar históricamente, los hebreos estuvieron de esclavos en Egipto por 430 años. Imagínate, Padre, 430 años estar bajo la esclavitud de un país, recordando también que Egipto en aquel entonces era un país poderoso, un país rico, y entonces tenían a los hebreos, que eran los judíos, los israelitas, como esclavos para servicio de ellos. ¿Cómo crees que estaba este pueblo viviendo esta esclavitud por tantos años? Yo creo que ya también desesperados, ¿verdad?, porque pues de ser un pueblo que había sido elegido por Dios, y que ahora, ¿verdad?, se encuentren en esa esclavitud sin poder practicar, ¿verdad?, su religión, sin poder, ¿verdad?, tener una vida digna, sino más bien pues, la vida triste de esclavo. Vamos a ver, Padre, cómo hubo un personaje muy interesante en el pueblo hebreo, Moisés, que siempre estuvo abierto a escuchar la voz de Dios. ¿Y quién iba a decir que este hombre con tanta fuerza fuese a ser el que lo sacase de esa esclavitud? Pero vamos a ver, Padre, ¿quién era Moisés? Sí, recordemos que era aquel niño, ¿verdad?, que hijo de una mujer israelita, ¿verdad?, que como tenían prohibido, ¿verdad?, que nacieran más niños, el faraón había mandado matar a todos los niños, ¿verdad?, del pueblo, de los israelitas, porque estaban multiplicándose mucho, y este niño, ¿verdad?, fue ocultado en una canasta, ¿verdad?, en el río ahí, y que la hija del faraón, ¿verdad?, la encontró, ¿verdad?, y lo adoptó, y bueno, pues ahí creció, ¿verdad?, Moisés, rodeado ahí también en la corte del faraón egipcio, ¿verdad? Claro que sí. Él tenía miedo porque no quería que el pueblo hebreo creciese tanto y que un día se rebelara
como lo hicieron después de sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Padre, vamos a ver cómo Moisés, guiado por Dios, escucha las palabras y ahora llega el momento para este pueblo hebreo de salir de esta esclavitud de tantos años. Él les revela que ellos van a salir, pero antes de salir tienen que hacer un pacto con Dios. Y Dios les dice exactamente, dándole instrucciones a Moisés, exactamente de la forma como van a hacer, y le llamamos la Pascua, la cena pascual, para que ellos la coman antes de salir de la esclavitud. Padre, ¿qué significa la palabra Pascua? Significa el paso, ¿verdad? Es el pasar, ¿verdad? Y es como Dios pasa, dice, por en medio del dominio de los egipcios, y también, ¿verdad?, dice, acaba con todos los primogénitos de los egipcios, y entonces, ¿verdad?, empieza el camino, ¿verdad?, de rescate del pueblo de Israel. Padre, vamos a leer el libro del Éxodo, donde Dios le da instrucciones específicas a Moisés cómo se debe de preparar la cena pascual. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un cordero sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán también tomar un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente, lo que sobre al amanecer, quémelo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón y las sandalias en los pies y el bastón de mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significaría para los hebreos esta cena pascual? ¿Tú crees, Padre, que le entendían en ese momento lo que estaban haciendo, quizás? Yo creo que para ellos fue, ¿verdad?, ya un momento después de tanta amargura, de tanto dolor, tanto sufrimiento como esclavos ahí, empezó a renacer en ellos esa esperanza de verse libres, y entonces esa comida, ¿verdad?, que Dios les invitaba, ¿verdad?, que lo hicieran, era empezar, ¿verdad?, era un nuevo comienzo para ellos, una nueva alianza, ¿verdad?, tal cual, en la que Dios, ¿verdad?, volvía a cumplir su promesa de ser el pueblo elegido. ¿Por qué Dios les pediría comer un cabrito o hierbas amargas? ¿Cuál sería el significado en esa cena pascual? Pues ya de ahí, ¿verdad?, va prefigurándose, ¿no?, el sacrificio definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, los corderos eran porque pues eran el animal más sencillo, manso, ¿verdad?, el cordero inocente, ¿verdad?, dice, de antes de un año, pues eran los animales más tranquilos, ¿verdad?, y todo. Entonces era el ofrecimiento más perfecto que le podían ofrecer en ese momento a Dios, ¿verdad?, los israelitas. Por lo sencillo de los animalitos, porque ellos eran sin mancha y estaban inocentemente, y eran los que sacrificaban. Y las hierbas amargas, ¿qué significado tendrían en esa cena pascual? Para ellos era que no olvidaran, ¿verdad?, lo que habían vivido, ¿verdad?, todo el tiempo amargo que habían estado como esclavos ahí, ¿verdad?, la amargura también, que tampoco fuera algo que ellos olvidaran, porque eso iba a ser el recuerdo perpetuo de lo que de donde Dios los había sacado. Y por medio de esta cena pascual, Dios quiere hacer su nuevo pacto con los hebreos. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando ahora cómo los israelitas, el pueblo hebreo, pasa de la esclavitud
a la tierra prometida. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. En el bloque anterior estábamos hablando sobre la primera cena pascual que tuvieron los hebreos en el país de Egipto antes de salir de la esclavitud. Pero ahora vamos a pasar ya directamente, Padre, a lo que es la última cena de Jesús con sus apóstoles, para que veamos todo aquello que sucedió en esta cena que tuvieron los hebreos en Egipto. Ahora Dios, Jesús, por medio de sus apóstoles y en este momento quiere también Él tener esta cena íntima con ellos. Vamos a leer entonces Lucas 22, 14 al 15. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Yo tenía un gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo tenía tanto deseo. ¿Por qué sería este deseo tan grande, Padre, de Jesús, de tener esta cena con sus apóstoles? Creo que eran varios los motivos, ¿verdad? Uno era, pues, saber que está cercana su muerte y quiere, ¿verdad?, tener ese momento especial con ellos, así, ¿verdad?, que era ahora su nueva familia, ¿verdad?, y quiere estar, qué momento más íntimo hay en una familia que el estar comiendo ahí todos juntos, ¿no? Entonces, este era uno de los primeros. Pero el otro también, ¿verdad?, el de dejarles ya como su testamento, ¿verdad?, hablarles al corazón ahora a sus apóstoles de todo lo que va a suceder, pero también, ¿verdad?, de lo que espera ahora de ellos, ¿verdad? Entonces por eso aprovechó Jesús este momento para predecir su muerte, cómo iba a suceder y además dejar también, ¿verdad?, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, ¿verdad? La cena pascual era una tradición definitivamente judía, después de que ellos salieron de Egipto. Y la forma como se celebraba, o todavía se celebra en estos momentos, esta fiesta o esta cena, es un ambiente muy familiar, donde participan los niños, las niñas, la familia entera, completa, la esposa y quien esté viviendo en la casa. Mas vemos como aquí en la última cena de Jesús, Padre, vemos que Él solamente lo hizo con sus apóstoles. ¿Por qué lo haría de esa forma? ¿Por qué no está María, su madre, en esta cena? O al menos no se menciona, no sabemos si estaba o no, pero no es mencionada en los evangelios, simplemente con sus apóstoles. ¿Cuál sería la razón? ¿O alguna otra persona de los familiares de los apóstoles? Porque Jesús quiere, ¿verdad?, dejar siempre a través de muchos simbolismos y muchas señales, Jesús quiere dejar, ¿verdad?, bien claro su mensaje, ¿verdad? Y al reunir a los 12, pues es el pueblo de Israel que nuevamente se reúne en torno a Dios, ¿verdad?, y que es esta ahora nueva familia de los 12, el pueblo de Israel, pero que también nos representa a todo, ¿verdad?, al nuevo pueblo de Israel que se reunirá siempre en torno a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la Eucaristía. En la última cena pasaron muchísimas cosas. En esta cena pasaron varios momentos muy importantes. El primer momento que me conmueve muchísimo, Padre, es como Jesús haber dicho después de lo que usted ya leyó, que tenía tanto deseo de estar con ellos para tener esta cena. Pero vemos que antes de sentarse hizo varios gestos. Por ejemplo, o antes de comer. Uno de los simbolismos que me atrae muchísimo en la última cena es el lavatorio de los pies. Porque era importante para Jesús, antes de sentarse a la mesa a partir el pan, era importante lavarle los pies a sus apóstoles. ¿Y leemos? Bueno, si quiere leemos el pasaje donde nos habla de ello. Es en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, el versículo 4 al 5. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.
Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo les he dado ejemplo. ¿Qué le viene a usted, Padre, a la mente al escuchar este pasaje o este momento tan importante cuando Jesús se pone su toalla, agarra una bandeja y se pone a lavarle los pies a sus apóstoles? Este es, ¿verdad?, este mandamiento, ¿verdad?, que conocemos como mandamiento del amor, ¿verdad?, el de que ahora cada uno será el servidor del otro. Y si no hay nadie más importante sino el que todos podamos ser servidores unos de otros. Haciendo poquito historia, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes le lavaban los pies a quiénes? Los esclavos eran los que le lavaban siempre los pies, ¿verdad?, a los dueños, ¿verdad?, a los patrones, y el que hacía este trabajo siempre era el último de los esclavos, el más, ¿verdad? Este era el que lo hacía porque era un trabajo así como que más denigrante, ¿verdad?, más humillante. Entonces, entre los mismos esclavos había jerarquía. Exacto, sí. Wow, interesante. Y Jesús tomó el último puesto. En este momento, estando con sus discípulos, el más denigrante que acabas de decir, el último de los esclavos, y ya lo hizo. Con razón, que Jesús dice, ustedes que me llaman maestro y Señor, ¿se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Entonces ustedes hagan lo mismo. Qué gran ejemplo de humildad, de servicio y también mostrarles a sus apóstoles el amor que tenía para ellos. ¿Cómo crees que haya sido la reacción en este momento de los apóstoles, Padre? Pues yo creo que de sorpresa, ¿verdad? Y Pedro es el primero, ¿verdad?, que con el que comienza y él es el primero que se resiste, ¿verdad? Cuando llega con él le dice, no, pues conmigo no vas a hacer esto. Y Jesús le dice, si no me permites que haga esto, entonces no vas a poder participar conmigo. Jesús siempre dejó un gran ejemplo a sus apóstoles y también nos lo sigue dejando a nosotros. Vamos a regresar para continuar indagando y viendo todos los simbolismos que pasaron en la última cena con Jesús y sus discípulos. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos en unos instantes. Ya estamos de regreso aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Hoy con el Padre Luis y un servidor estamos hablando de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Padre, vamos a hablar un poquito. ¿Fue la última cena la que Jesús estaba celebrando o fue la cena de la Pascua? Las dos cosas. Tenía esta doble intención de parte de Jesús, ¿verdad?, de compartir con sus apóstoles, los más cercanos, dar este mensaje de amor para ellos y además también, ¿verdad?, como fieles judíos, ¿verdad?, celebrar la Pascua, donde será ahora la Pascua definitiva, ¿verdad?, la Pascua donde será la nueva y eterna alianza, ¿verdad?, de Dios con su pueblo. Porque regularmente, Padre, los judíos celebran la cena pascual en sábado. Cuando Jesús está celebrando la cena con sus apóstoles en un día viernes. Entonces Jesús se adelanta a la cena pascual para tener su cena con sus apóstoles. Como ya tú lo dijiste, ¿verdad? Para hacer esa nueva alianza del nuevo pueblo que va a presentar Jesús después de su muerte y su resurrección. Padre, en la última cena, Jesús y sus discípulos hicieron todo lo tradicional o lo que se hacía en una cena pascual. Antes de sentarse a la mesa, se leyeron los salmos y se leyeron las oraciones, que hasta este día todos los judíos las siguen haciendo. Yo he tenido la oportunidad de ir aproximadamente 9 veces al pueblo de Israel, a la Tierra Santa. Y siempre he tenido la oportunidad de compartir un día sábado con una familia donde están celebrando la cena pascual. Es un rito muy interesante, que se sientan todos a la mesa y tienen pan, tienen vino
y hacen exactamente las oraciones y hacen los salmos. Después, un miembro de la familia toma el pan, lo parte y entre todos se lo van partiendo. De la misma forma, toman el vino, lo ponen en una copa y todos beben y comen. Yo cuando tuve esta experiencia de estar con ellos en esta casa, casi se me llenaban los ojos de alegría o de emoción por ver exactamente cómo ellos estaban haciendo el rito que hacemos nosotros en la Santa Eucaristía. Pero vamos a ir ahora, Padre, nada más quería compartir contigo esta experiencia que he tenido. Vamos a ir ahora a la cena, donde Jesús toma el pan. ¿Por qué no leemos, Padre, Marcos 14, 22? Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Tomó el pan y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo. ¿Era algo típico, normal, de que Jesús haya dicho eso, que era su cuerpo en un pan? No, ya estaba saliéndose, como podríamos decir, saliéndose del guión, ya no estaba siguiendo tanto lo que normalmente hacían, sino en eso ya estaba Él haciendo algo nuevo. Era una nueva Pascua, era una nueva alianza, era una nueva forma de celebrar esta Pascua, donde ya no era un cabrito, un cordero, sino era un pan que era Él mismo, Jesús mismo. Por eso dice: esto es mi cuerpo. ¿Tú crees, Padre, reflexionando, meditando, que los discípulos se escandalizaron cuando les dio pan y les dijo que era su cuerpo? No, yo creo que para ese momento ellos ya no, porque ya ellos iban comprendiendo, ¿verdad?, cada vez más quién era Jesús, ¿verdad? Y más al escucharlo con esas palabras tan llenas de fuerza, donde ellos fueron entendiendo, ¿verdad? A lo mejor no todo, ¿verdad? Quizá podríamos excluir ahí a Judas, ¿no? Es una cosa aparte, ¿no? Pero creo que todos fueron, ¿verdad? Entendieron, porque pues de otro modo hubieran salido corriendo, ¿verdad?, de ese momento. Yo quiero imaginármelos como sorprendidos, extrañados de que Jesús dijese esas palabras. Porque te recuerdas, Padre, cuando hicimos el otro programa, donde Jesús decía que era el pan bajado del cielo, y que en el Éxodo, cuando nosotros leímos ese pasaje, que se les prohibía comer carne. Entonces, es lo que se me viene a la mente en este momento. Sí, los apóstoles se escandalizaron de escuchar esto, pero ya lo dijiste tú, me imagino que ya sus corazones estaban preparados al escuchar aquellas palabras que venían desde lo más profundo del corazón de Cristo. Pues bueno, vamos a continuar entonces con Marcos 14, 23, esta cita bíblica donde ahora Jesús toma la copa. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Antes, en la plegaria eucarística decía: esta es la nueva alianza que haré por ustedes. Y lo acabas de leer en este momento. Entonces Jesús toma la copa y les dice ahora que es su sangre. Lo mismo sería, ¿alguna reacción de sus apóstoles al escuchar estas palabras? ¿Tú qué se te vendría a la mente? Yo creo que en primera también recordaron, como ya leímos, ¿no?, la Pascua, la primer Pascua judía, cuando con la sangre, dice, ponían una señal en las puertas, ¿verdad? Dice, manchaban los dinteles de las puertas, por donde ellos quedaban, que cuando pasara el ángel, ¿verdad?, que exterminó a todos los primogénitos de Egipto, esas casas las respetaban. Entonces ellos también se sintieron protegidos y dijeron: es este momento donde Dios también nos protege con su sangre, nos da a beber su propia sangre y nos lava y nos limpia con su sangre. Esta copa con el vino que Jesús les dice que es su sangre, ¿se está refiriendo también Cristo a la sangre que va a derramar cuando vaya hacia el Calvario? Exacto, sí. Está hablándoles también, ¿no?, de esa sangre que Él va a derramar por la salvación de todos, ¿verdad?, por la que todos vamos a quedar salvados.
Qué interesante. Ni siquiera quiero imaginarme el dolor, siento que ya tenía Jesús al anunciar esta copa como la copa de la salvación. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Padre. Se nos ha terminado el tiempo. Al contrario, Padre, muy contento y pues sí, de esto pues necesitaríamos mucho más tiempo, pero creo que podemos, ¿verdad? Seguir aclarando, ¿verdad? Seguir dando a conocer este momento tan íntimo de Jesús con sus apóstoles. Y le vamos a dar el tiempo, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso vamos a hacer un segundo programa de este momento tan íntimo con Cristo y sus discípulos. Así que te esperamos la próxima semana, recordando, ama, conoce a aquel quien te amó primero, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.